Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso Autodeforma, en donde seguiremos revisando el tema de las análisis dentro de nuestro diseño. En el capítulo anterior vimos cómo trabajar las métricas correspondientes al área, cómo definir tipos de unidades, cómo clasificar las funciones de nuestro edificio, entre otras cosas. Así que en este capítulo nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con los análisis más en relación con la ubicación de nuestro proyecto, con respecto a la sombra, con respecto al efecto del sol, del viento, entre otras cosas. Así que los demás análisis los vamos a encontrar en el mismo panel de la derecha, que está acá arriba. Vamos a ir cambiando de un análisis a otro, básicamente pinchando en estos iconos que aparecen acá arriba. Por ejemplo, tenemos el de las horas del sol. Este análisis nos va a indicar en una fecha en particular, por ejemplo, cómo es que afecta durante un día completo el sol a nuestro edificio, cuáles son las caras que reciben más horas del sol, cuáles son las caras que reciben menos horas del sol, y de esa manera. Otro análisis que se llama Daylight Potential, que tiene que ver con cómo es que nosotros podemos analizar la potencialidad de la luz natural en base a nuestro edificio. O sea, más que nada va a resaltar las áreas de nuestra fachada en donde los niveles de luz más que nada son inadecuados. Por lo tanto, ahí es donde nosotros podríamos empezar a tomar decisiones en base al diseño, quizás rotar el edificio o mover ciertas partes para que pueda ingresar más luz solar o luz del día a nuestro proyecto. Por lo tanto, nos va a permitir eso. También vamos a poder hacer análisis de viento, de la temperatura, distintas cosas que podemos empezar a agregar. Este de energía operacional es para poder calcular, por ejemplo, en base a nuestro diseño y en base a la forma que estamos diseñando, cuánto costaría, por ejemplo, disponer de energía o cómo sería el análisis energético de nuestro diseño según la forma, de ruido también, de energía solar. Esto también nos va a permitir, por ejemplo, ver cómo es que o cuál sería la potencialidad de contar con energía solar en nuestro edificio, quizás en los techos poner paneles solares y ese tipo de cosas. Y ya después podemos agregar también extensiones, que eso lo vamos a ver en otro capítulo, de cómo podemos instalar ciertos plugins a forma también para hacer otro tipo de análisis. Vamos a partir con el primero de las horas del sol. Este, como decía antes, tiene que ver con poder analizar cuál va a ser las caras o la fachada de nuestro edificio que va a tener más proyección solar y cuáles van a tener menos. Y esto, ojo, también se integra a lo que está construido. Por ejemplo, yo en este edificio tengo en una cara, en lo que sería la cara norte en este caso, edificios de una escala muy baja, por lo tanto prácticamente no me van a afectar en nada el ingreso del sol, pero sí en la cara del costado izquierdo tengo edificios bastante altos, por lo tanto me van a tapar varias horas del sol y voy a tener sectores quizás o pisos que no van a recibir luz del sol. Por lo tanto, la idea del análisis es eso. Así que para ejecutarlo vamos a ir acá, Sun Hours. Ahora, algo importante es este donde dice Selection. Acá nosotros definimos qué queremos analizar. Y es muy importante porque si selecciono solo mi edificio, no va a contabilizar el resto o no va a hacer la misma proyección en el resto. Por lo tanto, nosotros podemos definir acá la zona completa. Fíjense que se enmarca todo, porque el contexto es un grupo. Por lo tanto, yo selecciono uno y ya se van a seleccionar todos los elementos de ese grupo. Así que entendiendo eso, voy a marcar yo todo acá, el terreno completo. Y ahora vamos a ir acá abajo donde dice Analysis Dates. Esto es para definir la fecha, ¿ya? Nosotros podríamos poner más de una. Es como poder decir, bueno, no quiero calcular el año completo, los días completos del año, sino que ciertas fechas en particular. Por ejemplo, acá en Chile en enero estamos en pleno verano, por lo tanto me gustaría cuantificar en enero y quizás en mitad de año, que sería ya invierno. Entonces sería como tener dos visiones de un mismo año. Le vamos a decir acá Run Analysis y esto se va a empezar a ejecutar. Estos análisis se ejecutan de dos maneras. Hay análisis que son rápidos. En este caso este análisis vendría entrando en esa categoría porque se ejecutan en el momento. Entonces nosotros lo vamos a tener disponible en cosa de segundos. Pueden ver que ya está cargando. Por lo tanto, lo tenemos inmediatamente. Hay otros tipos de análisis que los vamos a ir viendo que se ejecutan en horas. Por lo tanto, hay que ejecutarlo y volver a buscarlo dentro de un rato u otro día. Así que es importante tener eso. Ya está listo, así que vamos a darle acá a abrir análisis. Nos va a abrir el visor de análisis que va a cambiar la interfaz un segundo. Y acá pueden ver el análisis completo a la zona. Y esto es súper relevante porque, como decía, voy a poder ver también otros edificios, no solo el mío.
Si yo hubiera elegido solo el mío, saldría el mío en color y el resto todo en blanco y negro y no podría ver cómo afecta a los demás. Eso es dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Ahora, acá a la derecha vamos a tener las fechas. Esto es enero y esto es junio. Así que ahí podemos ir cambiando la fecha o el momento del año que nosotros elegimos. Pueden ver que en invierno cambia bastante. Ahora vamos a partir con el primero. ¿Cómo podemos analizar o cómo podemos empezar a tomar decisiones? Primero, en base a los colores, van a ver que va a haber una clasificación acá abajo en base a las horas, de 0 a 10 prácticamente, que son las 10 horas del día, que sería como el máximo de luz solar que yo podría recibir en un día. Entonces yo podría ir acá filtrando. Por ejemplo, si mantengo sostenido, lo puedo ir bajando y fijarme solo en las zonas donde va a llegar poca luz del sol en base a horas. Si lo dejo completo, ahí se ve todo. También podemos empezar a inspeccionar cuál es el detalle, porque a lo mejor esto, no sé qué significa este amarillo más intenso, qué significa el más oscuro. Vamos a tener acá arriba esta herramienta inspeccionar o comando I, en donde nosotros, si hacemos clic, lo activamos. Yo puedo ir tiqueando acá, por ejemplo, en el techo, y me va a marcar que son 14 horas en ese caso, porque va a recibir luz del sol todo el día. Pero puedo empezar a ver que van a haber caras que ya por la proyección del sol quizás no van a recibir tanto, van a recibir 6 horas. En cierto momento del día van a haber caras que van a recibir bastante poco y van a haber caras que ya prácticamente no van a tener hora o luz del sol en ningún momento. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a analizar y esa es la gracia de los análisis en forma, que nosotros vamos a estar tomando decisiones o más que nada vamos a estar teniendo esta información cuando el diseño del proyecto aún es muy conceptual. Por lo tanto, yo todavía estoy a tiempo de hacer cambios en el diseño. Todavía estoy a tiempo de revisar qué pasa si cambio la cantidad de pisos o cambio la forma o hago quizá alguna abertura. Quizá acá estoy viendo una zona muy perjudicada, por lo tanto, la idea es empezar a tomar ese tipo de decisiones en base a la información que estoy recibiendo. También voy a tener acá caras que prácticamente van a tener una nula proyección o horas del sol. Así que eso lo vamos a ver definido de esa manera. Si nosotros queremos quitar eso, lo apagamos solamente y lo volvemos a prender. Podríamos empezar a volver a poner esta inspección. Por lo tanto, eso más que nada con respecto a esto. También podemos ir viéndolo por tiempo. Acá tenemos un intervalo de 0 a 24, un día completo. Entonces yo podría ir jugando y decir, bueno, me interesa por ejemplo solo el rango de las 10 a las 2 del día. Por lo tanto, entonces ahí yo podría ir viendo, se demora un poco, cuál es el efecto a esa hora solamente. Ya no se ve con el mismo color porque solo estoy calculando 4 horas. Por lo tanto acá eso están recibiendo el máximo y acá durante esas horas no voy a tener prácticamente luz del sol. Así que ese es el análisis principalmente. Lo bueno de los análisis, y eso también lo vamos a revisar hoy, es que se pueden comparar. Entonces yo, por ejemplo, podría dejar listo este análisis, me devuelvo a mi propuesta. Esos análisis quedan guardados siempre acá, ¿ya? Y también cuando vamos a la ficha comparar, que es la que vamos a revisar enseguida. Ahora, ¿cuál es la gracia de comparar? Que yo puedo, por ejemplo, comparar este diseño que estoy haciendo acá con otro o con otra propuesta. Entonces yo a lo mejor podría duplicar esta propuesta. Por ejemplo, me voy acá a propuesta, duplicar. Esto me va a crear una copia de la propuesta actual. Entonces yo ahora podría venir acá y decir, bueno, voy a hacer un cambio radical en mi edificio. Voy a ir acá y a lo mejor voy a quitar una zona completamente. Y eso podríamos empezar a verlo en lo que tenga que ver con las otras propuestas. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar todos los pisos que sean iguales. Este sector de acá lo voy a quitar de todos los pisos. Estoy haciendo un cambio muy rápido. Y de la otra propuesta también, esta zona se va. Por lo tanto, yo puedo empezar a tomar decisiones de mi diseño y luego contrastarla con los análisis que me ejecutaron las otras propuestas. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue quitar una zona completa del edificio, dejé solamente el pasillo. O también podría empezar a tomar decisiones, a lo mejor el edificio completo hay que hacerlo más pequeño, o hay que cambiar acá un sector, por ejemplo ahí inclina una cara, y así podría empezar a hacerlo de la misma manera. Entonces si le damos doble clic al edificio, nosotros podemos empezar a hacer este tipo de cambios que mostraba recién. Un poquito complejo, pero hay que poner enter al final. Eso es el problema que tuve, que no le ponía enter y por eso no se guardaba. Así que ahí está. Hice cambios en general. Entonces yo podría volver a ejecutar un análisis en base a estos cambios que hice
Y la gracia de la herramienta comparar es que nosotros después podemos comparar distintos análisis y en general, no solamente del mismo. Yo acá estoy ejecutando el mismo análisis en distintas propuestas. Yo después puedo hacer una comparación de un análisis A, de una propuesta A y después un análisis B de una propuesta B. O sea, un análisis de viento versus un análisis de sol de propuestas distintas. Y eso es lo que podemos ir haciendo. Entonces ahora que ya tengo el análisis, está listo, voy acá a comparar y acá nosotros vamos a poder arrastrar los distintos tipos de análisis de las distintas propuestas. Fíjense que acá me aparecen las propuestas. Si yo despliego acá el panel, me va a mostrar qué análisis he hecho de esta propuesta y qué análisis he hecho de cada una. De la otra propuesta no hice ningún análisis, por eso no me aparecen. Pero ahora yo podría tomar el de las horas del sol de la propuesta nueva, la que acabo de hacer, y las horas del sol de la propuesta anterior, que es la que hemos venido trabajando. Entonces me va a permitir este tipo de visualización. Si cerramos acá este panel, vamos a ver que puedo comparar dos diseños distintos en base al mismo análisis. Entonces yo podría empezar a inspeccionar y darme cuenta que, por ejemplo, hay una cara que antes recibía una cierta cantidad de horas, ahora recibe otra, porque hice ciertos cambios. Entonces ahora quizá estoy ganando en algunas cosas, estoy perdiendo en otras. Eso es lo que nosotros podemos empezar a ver. Pero eso es un poco la idea, que nuestros diseños empiecen a ser modificados en base a estas decisiones informadas. Y eso es lo que siempre ha sido la idea y el foco final de Forma, de poder tomar decisiones en base a análisis que nosotros podamos considerar relevantes. Entonces ahí tengo dos propuestas, podría tener una tercera, podría empezar a integrar más propuestas y empezar a trabajarlas de esa manera. Entonces yo puedo empezar a revisar los pros y los contras de cada una. También lo podríamos haber revisado, por ejemplo, en la otra época. Nosotros hicimos análisis de 2 fechas, así que yo también podría cambiar a lo que es junio y darme cuenta que las distintas propuestas van a tener distintos impactos. Así que bueno, eso con respecto al análisis de las horas del sol. Vamos a volver a nuestro diseño. Vamos a sacar esto. Pero la idea era eso, que podíamos comparar distintas propuestas en distintos momentos. Así que volvemos a nuestro diseño y eso, más que nada con respecto al análisis de las horas del sol. En el próximo video haremos un repaso muy general de los otros tipos de análisis, porque en realidad son bastantes y habría que hacer un video de cada uno. Por lo tanto, dejamos hasta acá esta clase y la próxima sesión nos enfocamos en los otros análisis. Así que hasta la próxima.